futurismo nace a principios del siglo XX, en una Italia más rural que urbana, con una pesada tradición cultural. Se configura como un movimiento estético de vanguardia, violento, agresivo, reivindicador de todo lo que ofrece la vida moderna capitalista, la ciudad, la técnica, la fábrica, la masa. Es un movimiento antinaturalista y anti-antropocentrista. Se posiciona en contra del pasado, de los academicismos tradicionales, contra la moral cristiana y contra las tradiciones estéticas. Defiende un arte anticlasicista, orientado al futuro, que responde al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada. Se centra en la exaltación de la guerra, lo nacional, lo sensual y todo lo que sea moderno. Estimulado por los grandes cambios que la segunda revolución industrial había introducido, esta corriente se inspira en las máquinas y la tecnología, y por lo tanto busca plasmar la esencia del movimiento en las formas, el dinamismo, la agresividad, la velocidad, la fuerza, la luz, el peligro y la energía, y así reafirma su esencia simbolista. Para lograr el efecto de movimiento, los artistas se basaron en diferentes técnicas: vibrantes composiciones de color, el divisionismo, la abstracción, la desmaterialización de los objetos, la multiplicación de las posiciones de un mismo elemento, la realización de líneas de fuerza, la intensificación de la acción a través de la repetición y la yuxtaposición de frente y dorso de la figura. El movimiento futurista se caracteriza por la exaltación de la originalidad y la representación de la energía, de la libertad y del oculto. Un tema recurrente del movimiento fue la desconstrucción del movimiento y de sus estructuras, que son el tiempo, la velocidad, la energía y la fuerza. Las formas y los contornos, la perspectiva, la composición están al servicio del dinamismo, de ahí que tiendan a la abstracción. Todos los cuerpos se convierten en figuras geométricas que se agitan y vibran en un entorno indefinido. Se multiplican las líneas y detalles semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película. Los cuerpos se funden con el espacio circundante y se representan simultáneamente los planos de su movimiento y con ello las líneas, los colores y la presencia de la luz. Los artistas de esta vanguardia utilizan formas y colores resplandecientes o transparencias para generar ritmos. El futurismo se encuentra ligado a la fantasía, en términos irracionales y en cuanto a la destrucción de la realidad. La estética futurista difunde una ética de raíz machista y provocadora, amante del deporte y de la guerra. Su contenido está relacionado con el mundo moderno, las ciudades y las máquinas, su bullicio y dinamismo, y su violencia y peligro. El futurismo va a utilizar el manifiesto como una proclama político-estética que le permitirá llevar el arte a la discusión y superar su separación con la sociedad. Pero a diferencia de otras vanguardias, el movimiento futurista va a girar hacia la derecha y se convertirá en uno de los principales asesores del gobierno de Mussolini en el triunfal ascenso del fascismo en Italia. Los futuristas verán en el movimiento fascista una revolución desestructuradora del antiguo orden burgués italiano. La guerra, la violencia disruptiva, la destrucción son necesarios para construir un nuevo mundo. El poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti fue quien redactó en 1909 el Manifiesto del Futurismo. Este manifiesto contiene las principales ideas del movimiento, como la exaltación del amor hacia la máquina, el rechazo a atribuir algún valor al pasado y canta el amor al peligro y la belleza de la velocidad. En sus siguientes manifiestos, Marinetti, leal a Mussolini, insistirá y desarrollará este punto de partida bélico y destructivo y se debatirá dentro de su dualidad ideológica anticlerical, de amor libre, revolucionaria, pero nacionalista y patriótica. Pese a su italianismo extremo, el futurismo, gracias a su publicación en el diario francés Le Figaro, será un movimiento saludado internacionalmente por países como Rusia, Inglaterra, Holanda, Francia, Argentina, Japón, Uruguay y España. La ideología fascista de los italianos no podía estar en concordancia con la lucha del pueblo ruso por acabar con el poder absoluto. Es por ello que los vanguardistas rusos
pronto rompieron con el futurismo de Marinetti. Dejaron de hacer culto al ego del artista y tomaron como sujeto de referencia a la colectividad. Así, dieron origen al futurismo ruso, fragmentado en diversos grupos como el Leo futurista y el Cubo futurista. En cierto modo, la vanguardia rusa canalizó los principios de la libertad y anarquía italianos hacia la construcción de una sociedad comunista. En diciembre de 1912 aparecía en Moscú el manifiesto titulado Bofetada al gusto del público. Artistas como Klebnikov, Malevich, Mayakovsky, Lipsik, Guro y Krusenich abrieron una nueva era del arte ruso al dedicar todo su esfuerzo a facilitar al hombre su acceso al futuro. Sus obras adquirieron un lenguaje simplificado, universal y accesible para las clases más humildes que empezaban a combatir al antiguo régimen. Los principales exponentes del futurismo en Italia fueron Filippo Tommaso Marinetti. Este poeta, escritor, ideólogo fascista, dramaturgo y editor italiano fue el principal exponente del futurismo en Italia, pues fue el fundador del movimiento futurista. Amante de los autos y la velocidad, en 1908 Marinetti fue ayudado a salir de un foso después de un accidente vial. Al salir del mismo, se siente un hombre nuevo y a partir de ese momento comienza a redactar el Manifiesto del Futurismo, un programa fuertemente revolucionario. Antonio Sant-Elia fue quien expuso los principios de esta corriente en el área arquitectónica. Sant-Elia concebía al futurismo como arquitectura en movimiento, un espacio arquitectónico ligado al tiempo. La Cita Nuova, o Ciudad Nueva, de 1913-1914, es el proyecto más importante de este arquitecto en donde plasma cómo se vería Milán del futuro. Los pintores futuristas son, generalmente, también escultores. Umberto Boccioni buscó representar el movimiento en sus esculturas. Para ello, los planos se desarrollan en el espacio. Luego, nos encontramos con Luigi Russolo, un pintor futurista, compositor italiano y autor del manifiesto El arte de los ruidos. Al comienzo de su carrera, empleó una técnica divisionista y sus temas giraban en torno a la ciudad y a la civilización industrial. Fue quien impulsó el uso del ruido en las composiciones musicales y entre sus obras más significativas se destaca la denominada Los relámpagos. Al contrario de otros de su mismo género, Giacomo Balla fue un pintor lírico ajeno a la violencia. En octubre de 1918 publicó su Manifiesto del color, un análisis del color en la pintura de vanguardia. Dentro del campo de la fotografía futurista, los hermanos Bragaglia, Arturo y Antón, son los que más se destacan. Ilustraban imágenes movidas que ofrecen tiempos sucesivos y trayectoria de los gestos. También utilizaban técnicas nuevas, como la doble exposición o la distorsión de los lentes y la óptica. Guillermo Apollinaire fue un poeta fundamental en el desarrollo del futurismo y en general de todas las vanguardias del siglo XX. Uno de sus aportes más destacados fue el desarrollo de poemas gráficos en forma de caligramas. Una de sus grandes obras fue El bestiario o el cortejo de Orfeo, lanzada en 1911. En ellas, presentaba innovaciones en cuanto a la métrica. En cuanto a la música, nos encontramos con Francesco Valilla Pratella, un músico italiano, autor del Manifiesto de los Músicos Futuristas lanzado en 1910. Concebía la música como un universo sonoro de movilidad incesante y consideraba que era necesario darle más importancia a los ruidos de fábricas, aeroplanos, trenes y transatlánticos. Luego está Giannina Sensi, bailarina y coreógrafa, quien creó la denominada danza aérea, donde se imitaba el vuelo del avión con un vestuario simple, recreando algo similar a una pantomima. La misma buscaba resaltar el ideal de lo mecánico. En cuanto al cine, nos encontramos con Vita Futurista, la primera película expresamente futurista, publicada en 1916, dirigida y producida por Arnaldo Gina, escrita por el fundador de esta vanguardia, el gran Marinetti, y con la participación de Giacomo Balla, Bruno Corra y Emilio Settimelli. El film se perdió con el paso del tiempo y solamente permanecen algunos fotogramas, como El desayuno futurista, La danza del esplendor geométrico y La casotatura futurista. Más adelante analizaremos otras de las películas que plasma lo planteado por esta vanguardia, llamada Le Ballet Mécanique.
En las artes, esta vanguardia significó la ruptura absoluta con el arte del pasado, especialmente en Italia, donde la tradición artística lo era todo. Significó la creación de un nuevo arte acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos, nuevas necesidades y valores. Por eso tomó de modelo a las máquinas y sus principales atributos: fuerza, velocidad, energía, movimiento y la deshumanización. El arte plástico del futurismo responde al deseo de expresar la energía, la rapidez, el dinamismo y la idea de deconstruir el tiempo y el espacio. Los pintores plasman la cultura urbana, máquinas, deportes, guerra, vehículos en movimiento. Se basan en diferentes técnicas pictóricas para reaccionar contra la decadencia cultural que se encontraba en Italia. En estos momentos, el panorama artístico de Italia estaba marcado por el regionalismo, por la pintura académica, y ellos querían aportar una visión diferente y nueva. Esto se ejemplifica en la pintura Dinamismo de un perro con correa de Giacomo Balla, donde el movimiento de pasear a un perro se muestra a través de la multiplicación de las patas del perro, la correa y las piernas del dueño. Escenas urbanas como esta eran típicas de los futuristas, que veían el entorno de la ciudad como la culminación de sus ideales. En el caso de la fotografía, teniendo en cuenta la tendencia artística de incluir el movimiento y las máquinas, los hermanos Bragaglia introdujeron el fotodinamismo. Hicieron uso de flashes electrónicos y las largas exposiciones que lograban incluir el dinamismo y sensación de movimiento a las fotografías. Los fotógrafos tomaban imágenes a gran velocidad presentadas después en un solo plano para poder captar el rastro del movimiento. Muchas de las técnicas que introdujo esta vanguardia son utilizadas hoy en día, como el fotomontaje, la doble exposición, la distorsión óptica y la fotografía aérea. En el caso de la danza, se proponía un cuerpo nuevo, que representara las concepciones futuristas y la calidad mecánica del movimiento. Los futuristas buscaban imitar el gesto y movimiento de la máquina porque, según sus concepciones, así se le quitaba la pasividad al cuerpo. En la danza futurista se debía utilizar ruido y onomatopeyas, como parte del lenguaje, porque la música de academia era considerada cosa del pasado. Los movimientos debían seguir el pulso de las máquinas. Los escritores de esta corriente abordaban en sus obras las características urbanas y modernistas de su época, pero iban más allá de esto. Pretendían desarrollar un lenguaje apropiado para expresar la velocidad y la crueldad que caracterizaban el comienzo del siglo XX. Es así como crearon medios de difusión alternativos, como los eventos de medios mixtos y el uso de folletos de manifiesto, poemas de cartel y revistas que contenían una mezcla de literatura, pintura y pronunciamientos teóricos. Es así como también surgieron nuevos géneros y nuevas formas de escribir que en su momento fueron revolucionarias, como la poesía de palabra libre, que pretendía apartarse de las limitaciones de la tipografía lineal, de la sintaxis y de la ortografía convencional, o de los caligramas, que proponían una distribución tipográfica que adoptara alguna forma gráfica relacionada con el contenido de los poemas. Por ejemplo, autos, trenes, aviones, explosiones, etc. En cuanto a la música, la novedad principal fue incluir el ruido en la creación musical. Antes del movimiento futurista, la música occidental solo permitía el uso de algunos instrumentos de percusión, pero como lo explicamos antes, el movimiento, la ciudad, la guerra y las máquinas eran lo que predominaban en la inspiración. Por lo que para la música futurista fueron muy importantes los sonidos o ruidos como explosiones, silbidos y siseos, murmullos y susurros, voces de animales y de hombres, gritos, gemidos y risas, sonidos obtenidos de la percusión sobre pieles, piedras, metales y maderas. También se inventaron instrumentos parecidos al órgano, como el rumor armonio, que permitía producir gran variedad de ruidos, o instrumentos a base de bocinas. Como se podrá notar en la película que elegimos, la experimentación vanguardista del uso de los ruidos en la música es una de las características más notables. Pero también es muy utilizada en la actualidad, en los efectos especiales. Por último, los cineastas futuristas se centraron en realizar cine experimental, donde los protagonistas, en vez de seguir una línea realista, seguían impulsos subjetivos, independientes de modelos naturales, y trataban de formular nuevas formas de comunicación.
Existe una relación entre la búsqueda de los ritmos visuales y musicales, y por otro lado, las metáforas psicológicas abundan en los planos de las obras de este movimiento. Para esta ocasión, elegimos la película francesa Le Ballet Maniquí, estrenada en 1924 de Fernand Léger. Desde el principio sumerge al espectador en un ámbito de mucho ruido, como el proveniente de fábricas, de una ciudad céntrica. El músico Georges Aintel se dedicó a la producción y repetición de sonidos ruidosos, percusivos, mezclados, caóticos, fabricados con pianos, xilófonos, hélices y sirenas que se convierten en un delirio musical. Al inicio, un intertítulo nos anuncia que el film es el primero en realizarse sin escenario. Esto constituye parte del ideario de los vanguardistas. La ausencia del escenario implica la ausencia de la representatividad. Esta producción es totalmente abstracta, pero se hizo con la idea de personificar a los objetos más comunes, como utensilios de cocina, maniquís, tuercas, metales, máquinas, haciéndolos bailar y moverse, y convirtiendo a las personas en objetos inmóviles. Es así como también tiene escenas e imágenes del arte plástico, como las figuras geométricas que en este caso se configuran en un dibujo de Charles Chaplin. Son muchas imágenes, mucha información, mucho ruido, la fuerza y trabajo duro de las personas y máquinas reproducidas con mucho dinamismo y vertiginosidad. A nuestro parecer, esta película representa bien el movimiento y rapidez de la sociedad, en un baile de máquinas, todo a partir de imágenes mecánicas y repetitivas, tomadas a través de un caleidoscopio, que da la impresión de una imagen psicodélica. En la película se puede ver esa relación entre hombre y máquina, y cómo es la funcionalidad del humano con la tecnología. Esta idea fue presentada por varias tesis futuristas que veían este vínculo como una posibilidad en nuestro futuro, un mundo completamente intervenido por la industria y las máquinas. Hoy, nuestras vidas están regidas por la industria cibernética y muchos de los conceptos futuristas de principios del siglo XX se pueden ver en nuestro diario vivir.